tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, y el día de hoy es posible este seminario gracias a la coordinación académica de la profesora invitada, la doctora Gabriela García del Centro de Estudios de Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y yo solamente voy a nombrar a nuestros ponentes invitados. La doctora García estará a cargo de este seminario. De nuevo, bienvenido, doctor Mario Chávez Peón Herrero, del CIESAS México, y a la Inocencia Arellano Mijares, que es hablante del idioma tepehuano del sur, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. Los objetivos de esta serie, Conviviendo, Secuelas Políticas y Sociales, forma parte del proyecto del Seminario de Coyuntura en la Facultad de Ciencias Políticas, que busca entablar un diálogo con los científicos sociales desde una perspectiva multidisciplinaria para analizar y discutir los efectos políticos y sociales de la pandemia por el COVID en México y sus relaciones con el exterior. Nuestro objetivo es reflexionar y plantear propuestas sobre la reconfiguración de la vida social y política que enfrentamos y enfrentaremos el día después. Como se dan cuenta, este seminario tiene como busca un análisis de todas las disciplinas que se estudian en nuestra facultad, y bueno, pues el día de hoy está la antropología presente y la lingüística. Entonces, pues, doctora Gabriela García Salido, por favor, adelante. Diríamos, el floor is yours, el piso es tuyo. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todas las personas que están conectadas esta mañana, a la doctora Mariana Aparicio por la invitación a colaborar en esta sesión de COVID Viendo, Secuelas Políticas y Sociales, y con el tema que hoy nos trae, los olvidados, el acceso a la información de lenguas indígenas en tiempos de pandemia, y por supuesto al doctor Mario Chávez y a la maestra Inocencia por estar aquí. El tema básicamente que nos reúne este día trata sobre la importancia del acceso a la información en las lenguas indígenas de México. Queremos que este sea un espacio de diálogo y reflexión guiado por dos académicos con responsabilidad social, quienes ofrecerán sus experiencias de trabajo de campo con las lenguas nacionales desde una perspectiva que creo que se une en ese sentido, pero que emerge desde distintas esferas. Ellos tienen el compromiso de trabajar las lenguas con sus hablantes y para sus hablantes en términos de formación, visibilización, promoción y difusión de estas. Es importante mencionar que este solo es uno de los temas, de los tantos temas que se podrían abordar desde una plataforma como lo es este seminario. Sin embargo, las académicas hemos coincidido en el día de hoy delimitar este tema y dar continuidad a con otra sesión extraordinaria próximamente durante el mes de mayo. Me gustaría empezar, yo voy a hacer una introducción y luego la maestra Arellano continuará y luego el doctor Chávez terminará esta reflexión. Me gustaría sentar como referencia que desde el 2003 existe una ley para regular el reconocimiento y la protección de los derechos lingüísticos, tanto individuales como colectivos, de los pueblos y las comunidades indígenas en nuestro país, que decretó el Congreso General de los Estados Unidos mexicanos. Específicamente me voy a referir al artículo 6 y 7, donde se indica el derecho a contar con información en lenguas indígenas. Por una parte, el artículo 6 señala que el Estado adoptará e instrumentará medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y esta diversidad lingüística, destinando así un porcentaje del tiempo que disponen los medios de comunicación masiva concesionados de acuerdo a la legislación aplicable para la emisión de programas en lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas. De esta manera, el artículo 7 también señala que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a gestiones, servicios e información pública. Además de esto, la federación y las entidades tendrán disponibles y difundirán a través ya sea de textos,
medios audiovisuales e informáticos, leyes, reglamentos, contenidos de obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas en la lengua de sus correspondientes beneficiarios. En este sentido, es sumamente relevante el día de hoy reflexionar sobre qué tanta información sobre el COVID-19 y las medidas de salud han sido difundidas en las 68 lenguas indígenas de México, incluyendo, por supuesto, a sus variantes lingüísticas. Esto nos hace regresar a preguntas tal vez previas en este sentido, y antes de pensar en qué tanta información, podríamos pensar en qué materiales se están creando, quiénes los están creando y para quiénes se crea este material. Hemos observado que instituciones como INALI han trabajado en campañas de difusión como el Quédate en Casa o la creación de audios y videos para informar sobre el COVID y las medidas en lenguas indígenas. Organizaciones como UNESCO han difundido este material y W.K. Kellogg Foundation también ha creado materiales para ayudar a prevenir e informar a los hablantes de las lenguas nacionales. Hay proyectos de cátedra UNESCO y recientemente proyectos que están emergiendo desde CONACYT, que están tratando de apoyar en estos momentos. Estas organizaciones e instituciones tienen una gran labor y un gran poder de convocatoria, pero al mismo tiempo también surgen ciertas limitantes, como no poder incluir a todas las lenguas o a todas las variantes lingüísticas, lo que nos lleva a otra reflexión que está relacionada en este caso con los estudios y los avances que se han realizado sobre las lenguas. Es decir, existen panoramas con respecto a los acuerdos que se han logrado en materia de educación y de formación de profesores y promotores de las lenguas. Por un lado, aunque se ofrece formación dirigida específicamente a los profesores de las lenguas nacionales y al desarrollo de materiales educativos, todavía existen desacuerdos en la forma en que se escriben algunas lenguas en términos de alfabetos. En otros casos, los retos de traducción son otro desafío en la creación de materiales, y más cuando existen conceptos muy técnicos o especializados. Podríamos pensar rápidamente en palabras como virus, enfermarse o bien distanciamiento social, entre muchos otros, lo cual pone en la mesa no solo los retos desde la formación y los procesos de traducción, sino también adecuaciones lingüísticas para ofrecer un mensaje claro y lograr una óptima recepción del mensaje de estos materiales. Cada vez que avanzamos en estar reflexionando, parece que el panorama es complicado, y también habría que pensar que del otro lado hay diferentes actores y que no todos tienen el mismo acceso a los medios electrónicos. Pensar lo contrario sería pensar en un México homogéneo en términos de acceso a la información. Entendemos también que desde espacios locales existen varias personas con responsabilidad social y hablantes de las lenguas indígenas en México que de manera individual o desde colectivos están apoyando a la creación y difusión de estos materiales. Como lingüista, documentarista, profesora de la Facultad de Políticas, en estos momentos los compromisos con las comunidades y la formación de estudiantes de la licenciatura en antropología particularmente me obliga a priorizar y redireccionar actividades relacionadas en el trabajo de campo y la investigación. Por una parte, las condiciones de la pandemia limitan la movilidad hacia las comunidades y hacia todo tipo de actividad que lo requiera, mientras que en las aulas virtuales y enseñando una clase que obligatoriamente requiere trabajo de campo y análisis lingüístico, la discusión se torna en que tenemos que ser éticos y no actuar de manera precipitada, sino con responsabilidad. Es aquí cuando debemos reflexionar sobre el nuevo reto al que nos enfrentamos con el caso de la pandemia, y en este sentido podríamos pensar cómo nos adaptaremos a nuevas metodologías de trabajo con las comunidades, cuáles serán esos ajustes de trabajo colaborativo con estas, cómo podríamos actuar o apoyar en este mismo instante, pero también cómo podríamos actuar en un futuro cercano, ya sea con la creación de redes, reconectarnos los unos con los otros. Por ello consideramos que este espacio nos invita a hacer una pausa, a pensar si estamos impulsando políticas de formación, actuación y difusión sobre la información de las lenguas indígenas, y específicamente en estos momentos la que se está realizando con el COVID-19
de acuerdo o tal como lo requeriría la Ley de los Derechos Lingüísticos. Con esta introducción, voy a dar, a continuación voy a presentar a la maestra Inocencia Arellano Mijares, originaria de Santiago Teneraca, Mezquital, Durango, hablante de ODAM, o Tepehuano del Sureste. Ella iniciará con esta participación y su reflexión será desde lo que se está haciendo en y por las comunidades. Voy a leer un poquito su perfil. Inocencia cuenta con una licenciatura en música, en educación musical, una maestría en estudios amerindios y educación bilingüe por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella ha sido instructora de diferentes talleres de lengua y cultura ODAM y recientemente participó en el diplomado Bases Lingüístico-Pedagógicas para la asignatura de lengua indígena, organizado por el CIESAS. Ha participado en varios proyectos de investigación y ha realizado varias publicaciones sobre el Tepehuano del Sur. Entonces, Inocencia, muchas gracias por aceptar hoy estar aquí y te damos la palabra. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Mi ponencia va como desde la perspectiva más como hablante y qué estoy haciendo yo por tratar de ayudar un poquito a las comunidades indígenas de allá de mi pueblo. Si bien yo no estoy allá en estos momentos porque ya no me dio tiempo de irme, pero bueno, estamos haciendo algunas acciones. Entonces, esto va más en ese sentido. Les voy a compartir mi presentación, una pequeña presentación que hice. Así que esto lo titulo como los materiales informativos sobre COVID-19 en lenguas indígenas. Algunos puntos que vamos a tratar, pues las lenguas indígenas de México, si bien ya creo que la mayoría de ustedes ya conoce, o si no, pues lo vamos a ver un poquito. El marco normativo sobre las leyes que existen y que existen en cuanto al acceso de información, ¿no? A la interpretación, a la traducción y entre otras cosas. Y pues vamos a ver la creación de materiales, qué tipo de materiales se están creando, cómo se están difundiendo, quiénes son los participantes y los alcances de esos materiales, ¿no? Voy a ser un poquito breve porque a mí me gustaría más que la audiencia nos contara también un poquito cómo lo están viendo, qué están haciendo por sus comunidades, ¿no? Entonces, pues voy a hablar prácticamente de lo que sí se está haciendo, ¿no? Algunas preguntas que yo me hago y que voy a tratar de responder a lo largo de mi ponencia. Y si no los logro responder, me gustaría que me ayudaran, porque si bien todos estamos como encerrados, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que está pasando realmente allá afuera, y que muchas veces las noticias que nos están presentando pues son distintas, ¿no? Entonces, me gustaría responder estas preguntas. ¿Qué está pasando realmente en los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y si cuentan primero con electricidad o no, y segundo, si tienen internet, si tienen acceso a la información, y qué estamos haciendo nosotros o todos aquellos que estamos relacionados de alguna forma con los pueblos indígenas, ya sea hablantes, investigadores, instituciones dedicadas a realizar trabajos en pro de las lenguas indígenas, universidades que tienen alumnos hablantes de lenguas indígenas, pues entre otras. ¿Y cuál es el alcance de esta información que se está haciendo y que es sobre todo en línea, ¿no? Y algunos, pues cuáles son los principales medios de difusión, que de alguna forma ya lo mencioné. Creo que aquí se puede decir que son las redes sociales en internet y redes sociales en vivo, ¿no?
Entonces, solo para recordar un poquito, me gustaría hablar sobre esto. Sabemos que México es un país multilingüe y que contamos con 11 familias lingüísticas distribuidas a lo largo del país. Tenemos 68 agrupaciones lingüísticas o lenguas. Se le denomina así pues porque dentro de esas 68 lenguas hay variantes lingüísticas, ¿no? Que son 364. Y pues son 68 lenguas, pero además de la lengua española o la castellana y la lengua de señas. Entonces, esto se lo pueden ver ahí el mapa, o si tienen más tiempo después ya lo pueden consultar y ahí lo pueden ver. Este mapa es tomado de la información que publica el INALI. Algunos artículos que quiero presentarles y se los voy a leer tal cual, porque pues me gustaría que sí reflexionaran un poquito de que existen leyes que defienden la información, que los pueblos indígenas tengan acceso a la información, pero que muchas veces solo se dice en papel y realmente no sabemos qué está ocurriendo, si de verdad se está haciendo eso o como los digo, casi siempre se queda en papeles, en los artículos, en las leyes que se van guardando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mencionar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Como la doctora ya lo mencionó, el artículo 6 y el 7, yo voy a enfocarme más en el 7, en donde dice que las lenguas indígenas son válidas, que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado le corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo. Y el artículo 9 dice que es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. Y por su parte, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 30 dice: los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe el trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente convenio. A tal fin deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. Entonces, teniendo de fundamento estos artículos que acabo de mencionar, entonces me remito a mencionar algunos de los materiales, y cabe también mencionar que justo el trabajo del INALI se basa justo en la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta eso, entonces algunos de los materiales que se están haciendo, pues es justo escritos, audios y videos. Escritos, pues sobre todo para aquellos que sí pueden leer, ¿no?
para todas aquellas personas, porque pues no, si bien sabemos que la población indígena, no todo el mundo puede leer su lengua, sí son hablantes, pero hay algunos que todavía les falta entender la escritura. Y audio y video, pues para facilitar el entendimiento de todos aquellos, como ya lo había mencionado, que todavía no pueden leer, sobre todo los adultos mayores o adultos que de alguna forma no han podido o no han tenido la oportunidad de asistir a las escuelas, ¿no? Entonces, creo que audio y video facilita bastante que puedan entender lo que se está diciendo. Entonces, como la doctora mencionó en un principio, se están creando INALI, más bien Secretaría de Cultura, el Gobierno de México, iniciaron una campaña que es la de Quédate en tu casa. Entonces se hicieron muchas imágenes como estas, la que tengo ahí en la pantalla. En cada una de las se pretendió o se intentó hacer en las 68 lenguas. Es un poquito complicado contactar con todas aquellas personas que pueden hacer este tipo de materiales, que puedan escribir, que tengan un aparato, en el caso del audio y video, que puedan grabarse con algún aparato que les permita hacer eso. Entonces, también se hicieron más bien folletos, así como estos, donde viene todas las indicaciones de las medidas preventivas sobre el COVID-19. Creo que uno de los primeros materiales que salieron del INALI, al menos donde participé yo, fue justo como las primeras indicaciones que se emitieron, que son la de lavarse las manos constantemente, no saludar de beso, estar lejos de las personas, mantener pues la distancia, ¿no? Entonces, estos son algunos de los que han hecho estas instituciones. Como les había mencionado, algunos de los participantes, pues por supuesto, incluyéndonos todos nosotros, ¿no? Instituciones, pues la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y aquí en la Ciudad de México, pues la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, ¿no? Algunos otros de otros estados, pues la Secretaría de Cultura de Chihuahua, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, y entre otras instituciones. Si ustedes, aquí les dejo la liga, a ver si puedo entrar. En esta página, lo que hizo INALI es hacer una recopilación de todos aquellos materiales que están haciendo otras instituciones y tener un repositorio de modo que sea más fácil el acceso y que todo el mundo pueda entrar ahí a ver y escuchar los diferentes audios que hay. Por ejemplo, aquí en el INALI, si se fijan, pues aquí hay ya casi la mayoría de las lenguas, ¿no? En todos estos se tiene alguna información traducida, grabada, lo que sea, pero pues se está haciendo algo. Entonces, me voy a regresar. Ahí cuando tengan más tiempo, ahí lo pueden revisar y pueden ver ahí está. Un minuto. Listo. Pues entre otras instituciones que seguramente si hay entre la audiencia hay hablantes de lenguas indígenas, seguramente han participado en algunas de
de estas acciones que estamos realizando, ¿no? Como parte de alguna comunidad indígena. ¿Y quiénes son la sociedad civil que está participando? En este caso menciono estas pues porque yo he participado con estas asociaciones, la de Vientos Culturales AC, entiendo que son o se ubican o radican en Chiapas, pero hacen múltiples trabajos en diferentes lugares. La diversidad lingüística y cultural AC, creo que son de aquí de la Ciudad de México, y por supuesto todos los hablantes de lenguas indígenas, los profesores indígenas, enfermeras, médicos, existe también que son hablantes de lenguas indígenas, y todos ellos son los que se encargan de dar a conocer todo lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se tienen que cuidar? ¿Qué hay que hacer frente a cuando alguien está enfermo o ya se infectó de esto? Entonces creo que todos de alguna forma son los que participan en este sentido. Algunos temas que se han abordado y sobre todo en el caso del ODAM, he visto que han participado varios compañeros hablantes de lenguas indígenas con los vientos culturales, que en un principio pues ¿qué es el coronavirus, ¿no? De dónde viene su origen, cómo se contagia y demás. El segundo video fue medidas preventivas del COVID-19. El siguiente es cuidarnos todos ante el COVID. ¿Qué hacer si creo tener el coronavirus? ¿Y qué hacer cuando estamos enfermos del COVID-19? Entonces, estos son algunos de los temas que se han tratado y me parece que pues en todas lo que se ha hecho, tanto del INALI como de otras instituciones, pues esta información es la misma, ¿no? Porque todo esto que se hace es, pues la información se toma de lo que va diciendo la Secretaría de Salud. Entonces, aquí les voy a poner un pequeño ejemplo de COVID-19. Abachapamian ya con COVID-19 ispai pushi chudunya na pasukyan. Man, si mi cuem ya pum nono fiona pusar da cogela. Ese es uno, y este es otro de los, como más no tanto con gente, sino como videos de caricaturas. Coronavirus tayo tamar. Nagujiko na guaman tanol hasta mambus mangkok tanol. Yogo na ho siapto ikajiko na ibis kuhat kan mapunya tanda pueden haber kaku COVID-19. No chirish kako cambio no chile kutoin iyo bimo ko yo no anter kushiko tiene. Esas son como algunas de las que yo he hecho. Como les decía en un principio, mi ponencia va como desde que estoy haciendo yo. Y esto es como parte de lo que estamos haciendo nosotros, ODAM, allá en Durango. Bueno, yo, en mi caso, pues, y tenemos un colectivo allá que se llama Centro de Estudios y Asesorías para Población Indígena de Durango, y lo que estamos intentando hacer es hacer una recaudación de fondos, pues para poder ayudar un poquito a las comunidades con alimentos que pensamos que pueden ayudarlos de alguna forma, ¿no? Y ya para ir cerrando un poquito, ¿cuáles son los alcances? Eso realmente no se sabe. Y estos puntos que pongo aquí, yo realmente no sé, estaba pensando en ponerlas como pregunta porque realmente no sabemos cuántas de las comunidades indígenas, municipios indígenas que existen en México están comunicados realmente, están informados de lo que está pasando, si la información que les llega es la oficial que se emite en cada conferencia de prensa por la Secretaría de Salud. Realmente no sabemos porque sabemos que en las comunidades, bueno, por ejemplo, hablando, por supuesto, desde el mío, allá no hay luz, para empezar, ¿no? No hay luz, no hay internet, y por esa misma razón,
pues no sabemos si la información que les llega es por esos medios. Lo que sí les puedo asegurar es que los videos que yo he subido, sí al menos a algunas personas les ha llegado. Algunas localidades cercas de mi comunidad, que son igual parte de esa comunidad, pero están un poquito alejados, en algunas de esas partes sí hay internet, por lo que la gente que ve los videos va y los comunica a los demás, ¿no? Es que es lo que decía, lo de las redes sociales, tanto en línea como en físico, ¿no? Las redes que tenemos de comunicación. Y lo que me cuenta mi hermana, que es la de la foto, ella trabaja en la clínica, es que al menos la gente, bueno, ella es la que me ayuda a llevar la información que yo subo a las redes, ¿no? Entonces ella dice que al menos la gente está informada, sabe cómo hay que cuidarse, qué hay que hacer y demás, pero también es consciente de que muchas de estas personas cuando se enferman siguen andando, o sea, no pueden estar encerrados, pues porque en las comunidades no se da, no hay esas condiciones de estar encerrado, ¿no? Pues puede que una persona viva allá por el monte, entonces pues no hay necesidad de que esté encerrado, ¿no? Y que siempre trabajan en el campo y que tienen que comer y pues tienen que salir, ¿no? Y si bien lo que yo siempre digo es que por lo general yo trato como de hablar y de abordar cosas que sí se están haciendo y no las cosas que no se están haciendo, ¿no? Entonces, si bien yo puedo hacer muchas críticas de todo lo que está pasando, negativas y eso, ¿no? Pero les puedo decir que aunque no hay luz por allá, y en algunas partes sí hay, y que muchos de los profesores me han pedido los videos para abordarlos en sus clases, mostrárselos a sus alumnos y reflexionar qué pueden hacer, cómo pueden cuidarse, ¿no? Eso es lo que me comentan ellos. Había un señor que me dijo, ay, pásame los videos porque yo tengo a mis papás allá que nunca vienen por acá y se los voy a mostrar a ver para que estén informados, ¿no? Y creo que esos son los logros que se pueden, con los que uno se puede quedar, ¿no? Más allá de todo lo que está pasando. Y pues creo que con esto termino mi ponencia porque se me va a acabar el tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Inocencia, por contarnos y por platicarnos cómo, o sea, lo que se está haciendo, pero también cómo este material está llegando a las comunidades y específicamente a tu comunidad y sobre todo contarnos experiencias pues que están pasando en estos momentos. Voy voy a dar la palabra al doctor Mario Chávez Peón Herrero, lingüista e investigador del CIESAS México, y voy a leer básicamente su perfil para que él pueda empezar su presentación. El doctor Mario Chávez es lingüista e investigador del CIESAS, obtuvo su grado de doctor por la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, y sus principales intereses se centran en la fonética, en la fonología y en la morfología de las lenguas potomangues. Actualmente coordina el proyecto Nanguina de documentación lingüística y dialectología de la lengua mazateca en convenio con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Participa también en la normalización de la escritura de lenguas como el zapoteco y el chinanteco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con varias publicaciones y ha presentado diversos trabajos en sedes nacionales e internacionales. Y entre sus proyectos vigentes se encuentra el proyecto Nanguina, Nuestra Tierra, de documentación lingüística y dialectología del mazateco, el diplomado de bases lingüístico-pedagógicas para la implementación de la asignatura de lengua indígena, en donde más o menos se trabajaron con aproximadamente 18 lenguas y con 700 profesores bilingües en colaboración con Rolando Hernández y Regina Martínez. Y el doctor Chávez en estos momentos abordará las problemáticas, los retos
limitaciones que surgen al trabajar con las lenguas y con sus variantes lingüísticas, así como su experiencia en la formación y colaboración con los hablantes de las lenguas y sobre todo su perspectiva con el factor de la accesibilidad de los materiales en lengua indígena. Entonces, le damos la palabra a Mario. Hola Gaby, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, Tindano, Chotasha, Tindano, Chineshohon, Dano. Bueno, de entrada, muchas gracias por la invitación. Gracias Mariana por abrir la sesión. Muchísimas gracias Gaby por la invitación a este seminario. Gracias Sino por antecederme con tu plática. Creo que lo que dijo Inocencia y también lo que dijo Gaby, pues le dan... podríamos cerrarlo ahorita y ya nos llevaríamos lo más importante. Yo voy a agregar algunas ideas que recopilé. Agradezco a todos los casi 50 participantes que están conectados, incluidos todos los participantes del seminario y, bueno, varios colegas lengüeros que vi por ahí también que nos acompañan. Voy a compartir pantalla para mostrarles algunas imágenes de la presentación que preparé. Bueno, entonces, en este marco del acceso, ¿ya se ve, verdad, la pantalla? Perfecto. En este marco del acceso a la información, ya Gaby habló de la parte legal, también Inocencia, y también, sobre todo, Ino habló de la enorme cantidad de carencias que hay en las comunidades, en contraste con lo que podemos tener aquí en la ciudad o en otros lugares en cuanto a internet, señal, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin adentrarme demasiado en esa parte, también pasando del fondo tropical ahora a la comunidad de Los Ochitlán, cuna de Ricardo Flores Magón, los invito a la Mazateca en lo que platicamos. Voy a hablar brevemente de un poquito de información en lenguas indígenas. Después me voy a centrar en la diversidad lingüística y los retos de la traducción. Bueno, como ustedes saben, México es uno de los países con mayor riqueza lingüística en el mundo. Tenemos una gran cantidad de pueblos originarios y lenguas, y esto evidentemente representa un gran reto a la traducción, como ya lo presentó Inocencia. Esta es la página del INALI donde hay un montón de información. Como ella hizo, les recomiendo que se echen un clavo y vean lo que está ahí, tanto a nivel visual como auditivo. Y bueno, por suerte no solo el INALI, también el INPI y también un montón de organizaciones, tal vez de mucho menor escala, se han dedicado a traducir y a compartir información a nivel de jurisprudencia, a nivel de salud, etcétera. Este es un ejemplo en Cuicateco, por ejemplo, de la Asociación Civil Diversidad Lingüística y Cultural. Y bueno, justo lo que estamos haciendo ahora, y de nuevo agradezco a los organizadores del seminario, pues estamos intentando difundir esta información en el sentido o a nivel de lo que está sucediendo con los pueblos indígenas. ¿Por qué esta diversidad es un reto tan enorme? Bueno, en México tenemos familias lingüísticas, tenemos pueblos o agrupaciones lingüísticas, lenguas y variantes. En México existen 11 familias lingüísticas, esto no está a debate dentro del gremio lingüístico. Existen 68 pueblos etnolingüísticos o, según el Catálogo Nacional de las Lenguas Indígenas, 68 agrupaciones lingüísticas. Después, el gran tema o el gran debate está en cuántas lenguas se hablan en México. Ino hace rato hablaba de 68 lenguas. Yo ahora cambio esta perspectiva, lo pongo en pueblos, 68 pueblos. ¿Por qué? Porque uno de esos pueblos, por ejemplo, es el zapoteco, y no todos los pueblos zapotecos se entienden entre sí. Entonces, si pensamos o asumimos una lengua como un sistema de comunicación que comparte un grupo social, esa definición en cuanto a inteligibilidad, es decir, ustedes me están entendiendo porque hablamos el mismo idioma, eso no sucede en muchísimas partes, en muchísimos pueblos
en México. Por ejemplo, con el mazateco, que es donde me voy a centrar un poco más, con base en el proyecto de dialectología que mencionaba Gaby, nosotros proponemos que existen 10 lenguas y 20 variantes. Y bueno, en la familia otomangue es donde mayor diversidad encontramos. En el zapoteco se habla de alrededor de 20 lenguas, el chinanteco debe tener al menos 6, el mixteco tal vez 12, chatino 3. El otomí, está todavía en debate, pero ahí nadie ahorita le puede preguntar a Alonso y que nos dé su opinión. Tal vez solo una lengua triqui, pero 6 mijes, y antes del mije estábamos hablando solo de la familia otomangue. El náhuatl sería la siguiente gran agrupación también con gran diversidad. Entonces, ¿cómo hacemos para traducir un simple folleto ya no a 68 lenguas, sino a 150? Eso si no queremos entrar en todas las diferencias de matices que hay a nivel de variantes, cerca ya de 400 variantes en México. Eso evidentemente nos pone en jaque a los comunicadores, a los lingüistas, a las instituciones gubernamentales, por supuesto. Aquí vemos un mapa de las 10 diferentes zonas inteligibles de la mazateca y el siguiente mapa nos muestra las 20 diferentes variantes. El pequeño universo que vemos aquí en el mazateco es similar al que existe en las lenguas romances. Por ejemplo, la relación que hay entre el francés, español, italiano, rumano, catalán, aragonés, gallego, todas ellas aceptadas como lenguas oficiales. Eso ocurriría también en un territorio mucho más pequeño como es el mazateco, ¿no? Entonces, voy a dar un pequeño ejemplo de, esta es una página que permite diferentes traducciones. Si se fijan en la imagen que ustedes tienen a la derecha, dice, detén el coronavirus, lávate las manos, cúbrete con el brazo al toser, etc. Y del lado izquierdo, para ustedes, se puede poner en otras lenguas, es decir, uno puede entrar en cosas. Entonces, el ejercicio que hice fue traducir esto a diferentes variantes del mazateco. En la que ustedes ven a la izquierda es mazateco de Chiquihuitlán, lávate las manos, dice Tanitze, mazateco de Puebla, dice Dinasi Nisihi, y la que está en medio en azul, y la última, mazateco de Soquiapan, dice Koina Datsako Ndako. Y si siguen leyendo los otros renglones, no coinciden en ni uno solo, ¿verdad? Y asumimos dentro del ideal colectivo que el mazateco es una sola lengua. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que tenemos que contactar a tantos traductores e intérpretes como diferentes lenguas mazatecas existan en la zona, ¿no? Entonces, ni el INPI ni el INALI podría darse por bien servido con 68 diferentes traducciones. Necesitamos mucho más. El simple hecho, por ejemplo, de cómo escribo esta frase. En español lo hacemos en imperativo. Lávate las manos. Es una frase dirigida a la segunda persona del singular. En el mazateco de Chiquihuitlán se escogió seguir esta misma idea. En el de Puebla también. La colega de Soquiapan me dijo, oye, ¿puedo hacerlo más inclusivo porque no me suena bien? Y entonces ella tradujo algo que diría más o menos, lavémonos las manos. Es decir, en primera persona del plural, nosotros, de manera incluyente. Y después, aquí, no sé si alcancen a ver, esta es la traducción del mazateco de Jalapa y me incluyó unas notas muy interesantes. El colega que decía, la traducción la hice utilizando la segunda persona, pero del plural. Es decir, ustedes, lávense las manos. Porque esto es más fácil por las complejidades que tiene la lengua. La decisión la tomé para que la lectura sea más fácil. Y estamos hablando de 5 rengloncitos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de implicaciones, de complejidades, son a las que se enfrentan todo el tiempo las comunidades indígenas mientras tienen que llevar la información oficial a las comunidades. Y con esto paso
rápidamente a la organización comunitaria en un sentido mucho más amplio. Y aquí quiero hacer énfasis en lo que constituyen el principal medio de comunicación para las comunidades indígenas, mucho más que en medios urbanos o para los que hablamos español, que es la oralidad. La oralidad sigue siendo el medio fundamental de acceso a la información en las comunidades indígenas, y esto obviamente tiene muchas maneras. Está desde la plática familiar, de vecino a vecino, las asambleas, las entidades colectivas o el mismo megáfono del Palacio Municipal, siguen siendo métodos fundamentales de acceso a la información. Por cuestiones que ya mencionaron mis colegas, no hay internet, el periódico no llega, en fin, muchas cuestiones de ese tipo, ¿no? Algo que sí ha sido muy efectivo es el celular, ¿no? El celular ya prácticamente hoy en cada familia existe por lo menos un celular y es un medio de comunicación sumamente eficiente. El WhatsApp, señales, etcétera, han permitido que las comunidades entonces perciban o reciban una gran cantidad de información que en otras circunstancias se realiza de otra manera, ¿no? Y bueno, aquí algunas imágenes, algunas fotos de organización comunitaria, tequio, repartición de víveres ante toda la situación económica y muy complicada que vivimos en México y en el mundo. Y quisiera resaltar este mapa porque finalmente estas organizaciones comunitarias, perdón Gaby por el tiempo, tomo como 5 minutos más, ¿está bien? Estas organizaciones comunitarias, esta comunalidad, por ejemplo, ese es un término muy usado en Oaxaca, la comunalidad nos remite a todas las organizaciones que se hacen en colectivo, ¿no? Es decir, mucho antes del yo o de la persona, se piensa siempre en familia, en comunidad, en colectivo. Entonces, ¿qué están haciendo muchas de estas comunidades para evitar la propagación del virus? Si ustedes se fijan en este mapa, en esta sonada nueva normalidad, en esta diapositiva vemos los que se han llamado municipios de la esperanza. Si ustedes ven al sur, todo Oaxaca está lleno de esperanza, ¿no? Y ese verdor, pues creo que debe reflejar muchas cosas que seguramente como antropólogos y lingüistas no hemos estudiado lo suficiente. No creo que solo sean las montañas las que están deteniendo la dispersión del virus. Seguramente esta comunalidad de la que estamos hablando ha ayudado en gran medida a esto. Y una de las medidas, por ejemplo, muy radicales que se han implementado fue cerrar el acceso a todos los que vienen de fuera, ¿no? Hablamos, al hablar de comunidades indígenas, de una migración constante a ciudades, al extranjero, a otros lugares. Entonces, ¿qué decidieron las comunidades? Pues cerrarse, protegerse. Se detuvieron corridas de camiones, se hicieron retenes en todas las entradas comunitarias, y eso sin duda ha ayudado a detener la pandemia, por lo menos en ciertos grados. Y muchos de estos municipios pues ya están próximos a ir retomando actividades poco a poco. Este tipo de imágenes, de infografías, se han llevado a cabo también en constante comunicación con las comunidades. Esto lo hizo un profesor mazateco que con mucha experiencia en traducción, entonces recibe la información, da su propuesta de escritura y se hace este panfleto que se puede reproducir en Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera. Y esto generalmente se ha acompañado de muchos audios. Ya Ino nos mostró varios, o más bien escuchamos varios. ¿Dónde estaba? Y a ver si lo encuentro rápido. Esa infografía que vimos se acompaña de este audio, que empieza con banda oaxaqueña, no podía ser de otra manera, y después ya la frase o el mensaje en mazateco, ¿no?
¿No se oye? Ah. ¿Ahí se oye? Perdón. O sea que me oyeron la banda. ¿Se está oyendo? Okay. Y van a escuchar que en el discurso hay palabras en español, hay préstamos, hay interacción. Estos audios generalmente se acompañan de traducciones en español. Es una enfermedad infecciosa de carácter respiratorio provocada. En fin, que es lo que ya hemos oído y que conocemos bien, ¿no? Y mensajes como este, ¿no? De nuevo, a nivel comunitario, hablando de la movilidad que hay. Atención, si recién llegaste a nuestro municipio, debes aislarte al menos 14 días, ¿no? Y bueno, así como a nosotros nos afecta sumamente, nos afecta muchísimo toda esta situación, pues en las comunidades también, ¿verdad? A nivel de infraestructura, a nivel de atención médica, a nivel de que los médicos se puedan comunicar con los hablantes de estas poblaciones. Otro colega, Amador Teodosio de Oaxaca, mencionó, por ejemplo, el fenómeno de la etnogerontología social, es decir, la vejez en contextos indígenas. Esto lo mencionó en Facebook cuando Gaby anunció el cartel, ¿no? Y entonces hablaba, pues, de los riesgos de los adultos mayores en comunidades indígenas. A esto quisiera también, y creo que ya es de los últimos puntos que tengo, hacer uso entonces, o más bien remitirme de nuevo a la importancia de la oralidad en contextos de comunidades indígenas. Y como dos colegas lo mencionan, Maura y Ángela, el don de la palabra. Ellas escribieron este artículo antes de la pandemia, no se refiere a la cuestión del coronavirus, pero quise traerlo a colación porque habla de enunciaciones sociopolíticas femeninas en una comunidad mazateca. Ellas hablan en el resumen de cómo hacen un estudio, hacen una aproximación a la oralidad mazateca y hablan de cómo la comunidad, la comunicación social en el quehacer cotidiano, terapéutico y político de las mujeres se vuelve esencial, ¿no? Es un mecanismo de vinculación colectiva en donde las palabras y enunciaciones femeninas nos muestran las estrategias de las mujeres para posicionarse en sus comunidades. Las mujeres, al enunciar sus saberes y potencias, forman parte fundamental del devenir cotidiano de la historia comunitaria. Entonces, quiero aquí un poco aludir a diferentes dominios o diferentes escalas del tejido familiar y del tejido comunitario. Como antropólogos, como lingüistas, sabemos lo esencial que es la figura materna, por algo hablamos de lengua materna en la transmisión de las lenguas originarias o de cualquier lengua en el mundo, y en el tejido social las mujeres también cumplen un rol fundamental, ¿no? Son en general el sostén casero, la organización, la que dicta muchas veces cómo transmitir información, de qué manera llevar a cabo esta información. Entonces, pues bueno, hablando de todo esto, quiero reconocer y poner también a la discusión la cuestión o el debate de géneros en todo esto, ¿no? Creo que el rol de la mujer es fundamental, tanto en las comunidades indígenas como en cualquier otro lugar. Y bueno, pues con esto cierro. He intentado hablar de múltiples manifestaciones, del intercambio de la información. Si bien es verdad que hay muchas limitaciones en las comunidades indígenas, es cierto que hay una gran cantidad, es decir, que el nivel de organización comunitario es mucho mayor en los pueblos originarios comparado con lo que tenemos en la Ciudad de México o en las urbes. Y a veces tal vez sea bueno que no les lleguen todos los mensajes oficiales o toda la información oficial. Creo que si recuerdan el mapa que vimos de los municipios de La Esperanza, donde Oaxaca es realmente verde, hablamos también de una zona de una gran cantidad de biodiversidad.
a nivel de ecosistemas, a nivel biológico, ¿no? Entonces hablamos de biodiversidad cultural y son cuestiones que siempre están relacionadas. Entonces, así como la biodiversidad permite un mayor grado de adaptación a todos los seres vivos, creo que lo mismo podríamos decir de los pueblos indígenas. Confío en que puedan adaptarse igual o mejor de lo que estamos haciendo en las ciudades en contra de la pandemia y que, bueno, no lleguemos a situaciones trágicas como hasta ahora se ha logrado. Muchísimas gracias. Con eso concluyo. Bueno, muchas gracias, Mario. Muchas gracias por tu presentación. Creo que has tocado muchos puntos muy asertivos en este sentido y nos has hecho reflexionar también, o sea, yo ahorita que te escucho, sobre la comunidad y la parte desde este tejido, ¿no? que se tiene que reflexionar y creo que lo has hecho muy bien. Me ha gustado mucho. Gracias. Me gustaría, o sea, bueno, vamos a hacer vamos a abrir un poquito ahorita la sesión de preguntas y respuestas y vamos a resumir estas aportaciones hacia el final y cerramos, ¿no? Entonces, son las 12:04, me gustaría tomar preguntas del público y qué piensan sobre esto que se acaba de mencionar. Me gusta mucho que me gusta que nos hayamos reunido en estos momentos, que hay mucha gente, muchos colegas y muchos invitados que por sus pantallas no termino de reconocer, pero que estén interesados en este tema. Me llama la atención que ahorita todos estemos encerrados y que de alguna manera estos momentos sirvan como para vernos, ¿no? Y podernos reconectar de alguna manera con algún punto temático en estos momentos. Entonces, me gustaría darle la voz a la gente que está del otro lado y poder escuchar un poco lo que ellos están percibiendo o pensando, reflexionando acerca de todo esto. Es un poco, ¿sí? Uh-huh. Ahí está. Ajá. Y para que sea mucho más fácil y lo puedas reconocer en el orden, si ustedes ven en los participantes, bajito tienen levantar o raise hand, entonces así para que vayan saliendo. Sí. Un poco porque Juan Mario está como desde hace rato levantando la mano, pero para para que a Gaby le parezca por orden. Bueno, Juan Mario acaba de levantar la mano. Muy buenos días y perdón por es que no veo a todos en la pantalla, pero ante todo felicitar a los organizadores por este panel, sin duda, que convoca a una reflexión muy interesante. En el Seminario de Radio y Comunicación Indígena, que también se alberga en la Facultad de Ciencias Políticas y en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, nos estamos haciendo preguntas similares, sobre todo en contexto de pandemia, en un contexto de urgencia, en un contexto de emergencia, cómo está llegando información hacia las comunidades y los pueblos indígenas del país y del continente en su conjunto. A mí me gustaría pensar en dos vías, no solamente cómo llega la información, sino qué información emiten, qué información producen, qué información se desarrolla en las comunidades indígenas, que también puedan ser susceptibles de una mejora en la salud y para atacar la pandemia. Creo que la gran lección, ya lo exponía mi tocayo, es la comunalidad, por ejemplo, ¿no? O sea, esta reflexión que puede subir a distintos niveles, desde un nivel teórico, metodológico, etcétera, etcétera, la comunalidad está enseñando la importancia de no depender, de no tener una dependencia alimentaria, por ejemplo, ¿sí? De no tener una dependencia también de salubridad exclusivamente de las entidades, de las instituciones gubernamentales o de entidades privadas.
Eso es algo muy importante que debemos de rescatar, porque siento yo, y no quiero decir que este sea la tónica de este panel, pero siento yo que estamos nuevamente llegando así como a ver cómo se están informando los pueblos indígenas, cómo les está llegando información, o sea, y eso también de entrada invisibiliza, siento yo, en los debates que he participado y en los paneles a los cuales he concurrido, a las comunidades y a los pueblos en su calidad de portadores de saberes, de conocimientos, de formas de organización y de estrategias. Evidentemente el eje central sigue siendo la lengua, no se puede negar. Y también, por otro lado, ya cuando hablemos de tecnologías, la otra enseñanza es la importancia de comunalizar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Eso es muy importante. Hay ejemplos muy fuertes en Chiapas, en Oaxaca, de creación de redes de intranet, ¿no? La red que se impulsa, la red de telefonía, la red de intranet que diversas comunalidades y diversos proyectos de comunicación, organizaciones, etcétera, etcétera, se encuentran impulsando. Eso ha permitido, por ejemplo, un acceso a una mayor cantidad de información, ¿no? Y por último, otro tema muy interesante también, en efecto, pues es este efecto de cómo seleccionar información, ¿no? Nosotros estamos impulsando un pequeño cuestionario con Servindi, que es yo considero una de las mejores agencias de información indígenas que hay en el continente, que es peruana, sobre estos tópicos. Y evidentemente a nosotros nos interesaría mucho, por último, Gabriela, enlazarnos con ustedes, Mario, y demás hermanos que nos acompañan para poder seguir abordando esta temática, porque evidentemente ahorita es el contexto de la cuarentena, pero ¿qué va a pasar un día después? ¿Sí? Si no aprendemos nada y si no reflexionamos en torno a posibles cambios de paradigmas, evidentemente vamos a quedar, pues vamos a nuevamente a ser subsumidos por el engranaje voraz de todo esto que empieza ya a movilizarse. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si, bueno, en este sentido, si alguien quiere como comentar algo sobre la parte de los saberes desde la comunidad, desde las comunidades, no sé, Ino, Mario o Ino, ajá. Sí, si quiere Ino. Justo yo quería abordar tantas cosas en esta plática, pero que nunca nos alcanza el tiempo, ¿no? Uno de los comentarios que he escuchado que me han puesto en el Facebook, que es por donde justo difundimos la información que estamos haciendo, como lo dice el doctor Chávez, siempre hay un teléfono en los pueblos, ¿no? Y siempre se puede ver la información. Y lo que me decían es que yo les preguntaba, ¿y qué está pasando? ¿Cuáles son las acciones que están haciendo ustedes? Y lo primero que me dijeron, mira, nosotros somos ODA, nosotros hacemos el mitote, nos vamos allá a hacer la ceremonia y listo, aquí no nos llega. Y ya, ok, está muy bien. Y creo que esa es una de las cosas por las que siempre se hace la protección, ¿no? Realizar los diferentes rituales, en este caso de los tepehuanos del sur, allá en las comunidades de Durango. Y creo que eso es lo que puedo agregar. Gracias, Sino. Bueno, muy, muy rápido. Creo que en realidad lo que creo que sería mejor es que hablen los demás participantes. Yo rescataría también eso, ¿no? Tradiciones, saberes comunitarios, formas de curarse. Ahorita con un virus, con la gripa, con el coronavirus, ¿qué es lo que nos dicen todos los expertos? Quédate en casa, cuídate, tus tecitos y ya está. Los que mejor saben hacer eso y los que mejor apapachan en ese sentido son los médicos tradicionales en las comunidades, es el temazcal, son las herramientas tradicionales. Creo que no hay mucha
discusión al respecto ahí, ¿no? Entonces, pues sí, que se rescate eso, que se investigue más. Sobre la comunicación, pues me interesa mucho lo que dice Tocayo. Ojalá después nos puedas pasar, Juan Mario, el nombre, no alcanzo a escuchar bien, de la agencia peruana que mencionas, casos exitosos de intranet y nada, pues muchísimas preguntas ahora y también, como decía Juan Mario, la pregunta es, pasa la pandemia, pasa el coronavirus y ahora qué, aunque parece que va para largo y de formas muy escalonadas, ¿no? Pero bueno, confío en que hablen más los participantes que nosotros ahora. Gracias, Gaby. Entonces, bueno, entonces tomaremos otra de las preguntas que tenga el público. Si alguien quiere, puede levantar la mano y entonces desilenciamos su micrófono o ellos mismos pueden desilenciar el micrófono. Hola Gaby, soy Rosa. Ajá. ¿Sí? Sí. Hola, bueno, yo alcé la mano, pero creo que no se veía. No me veo yo, pero aquí estoy. Ok. Creo que uno de los aspectos importantes en la vida de las poblaciones, por lo menos en Oaxaca, de las que yo conozco, yo conozco poblaciones zapotecas, uno de los asuntos importantes para las decisiones sobre lo mejor para el pueblo, lo mejor para la gente del pueblo, que es justamente lo que mencionaba Mario sobre comunalidad, ¿no? ¿Cuál es lo mejor para todos? Es las reuniones de asamblea. Es allí donde se toman las decisiones que van a servir o en las que todos van a estar de acuerdo para atender problemáticas desde salud como problemáticas sociales, económicas, de cualquier otro tipo en la comunidad. Pero creo que yo creo que también eso, la decisión de los cierres de las fronteras tuvo que ver por una decisión en común, ¿no? En comunidad. Ponerla a discusión con la gente del pueblo y la preferencia que ellos tomaron fue justamente, ok, entonces nadie entra y nadie sale. Nos tocó el caso de la comunidad de San Bartolo y Autepec, que justamente ellos mandaron un oficio, los oficios se compartieron incluso en redes sociales, se compartieron por WhatsApp, se compartieron y de ahí a redes sociales, ya sea páginas de la población o páginas de asociaciones de la población como personales, yo creo, donde se comunica, por favor, si estás fuera, no vengas. O sea, si eres del pueblo y estás fuera, no vengas. Y los que entraron aquí antes de esta decisión no pueden salir. Entonces hay gente que se quedó atorada dentro de su comunidad sin poder salir, ya sea si tiene algún asunto administrativo en su escuela o en su trabajo, ya no lo puede hacer. No pueden salir obligatoriamente. Y ellos mismos ponen sus condiciones, ¿no? Sus medidas de seguridad. Ellos incluso tienen una cadena a la entrada para no dejar entrar ni salir a nadie. Entonces creo que estas decisiones son súper importantes y lo importante es que se toman en conjunto, ¿no? Yo quería mencionar el tema de la asamblea, que es uno de los asuntos más importantes en estas comunidades. Gracias, Rosa, muchas gracias. Creo que eso es algo que lo tenemos que escuchar, qué bueno que lo mencionas, qué bueno que nos abres el panorama desde lo que tú conoces y estás también como no reflexionando, sino acercada a este contexto. Y es verdad, ¿no? Esta es una manera desde adentro y lo escuchábamos con Inocencia y con Mario. O sea, escuchábamos lo que nos dicen sobre la información y sobre lo que no llega a todas partes, pero también lo que funciona dentro de estas comunidades y los medios que funcionan para ellos, ya sea que no simplemente son nuestros medios, que son sus propios medios y el cerrar carreteras y el cerrar comunidades es un medio muy efectivo que se está viendo que está funcionando, ¿no? ¿Querían mencionar algo, Mario? Y no, ¿alguien más? Pues no sé si haya
Antes más participaciones. Veo gente inteligente. Está Elin, está Nadi. Está Elin. ¿Hay alguien más que quiere? Estaba la China, Vero Aguilar. Gracias, Rachi. Marta. Sí, bueno, hola, soy de Estudios Latinoamericanos de Filosofía y Letras y también soy indígena de Oaxaca, de la Sierra Norte. Y hace poco fui por cuestiones de salud de mi abuelita. Entonces sí es cierto eso de que las comunidades se están cerrando. Y también, bueno, quería tocar el tema de la radio comunitaria que está ahí. Se trabó, ¿verdad? Están, Ya. ¿Sí me escuchan? Sí, ya. En esa radio están transmitiendo la conferencia de Hugo López-Gatell en la radio, y lo que está pasando ahí es que como ocupan muchos recursos visuales, ahí no, pues estando ahí no puedes como ver las gráficas y todos estos aspectos, pero sí te da un pequeño panorama de lo que está pasando, digamos, a nivel nacional. Entonces, creo que también los grupos de WhatsApp funcionan bastante para eso, aunque a veces puede circular una información que puede ser como no tan verídica, pero también funciona para ese enlace. Entonces, solamente era eso. Gracias. Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque de hecho había preguntas justo en las redes sociales sobre esto, ¿no? Que si había alguna manera y que si se estaba haciendo de manera rápida todo como el cambio de estas videoconferencias de Gatell, y que si las estaban pudiendo como transmitir con una frecuencia, ¿no? Entonces sí había como como dudas con respecto a esto, ¿no? ¿Qué tan rápido podríamos, o sea, se estaba transmitiendo esta información nacional? Sí. Sí, y sobre eso, en lo que alguien más se anima, creo que fue antier que Hugo habló de que se están traduciendo a 16 lenguas indígenas con información concisa y técnica, ¿no? Pero, y está muy bien, qué bueno que están haciendo eso, pero volvemos a las inmensas distancias que todavía existen entre lo que sucede hoy en día en mecanismos de información, traducción, interpretación y lo que quisiéramos, ¿no? No se llega al número total de lenguas indígenas, y después, aun cuando se tenga esa traducción, esa información, todavía falta una gran infraestructura para que esta información llegue a todas esas comunidades y todos esos lugares, ¿no? Entonces, pues creo que lo que seguimos haciendo día a día es abogar por las leyes que ya mencionaron Ino y Gaby, y que se respeten y que se pongan en práctica, ¿no? Verónica. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Yo solo quisiera agregar, bueno, yo soy de Oaxaca, pero estoy muy pendiente de dos de mis pueblos, digamos. Uno es Abasolo del Valle, que es donde nací, y San Juan Mixtepec, Oaxaca, que es de donde se originó mi comunidad. Entonces, he estado pendiente de las medidas que han estado tomando, y algo que me llama la atención es la cantidad de desconfianza que hay con la información que viene del gobierno. Esto pues tiene una explicación totalmente lógica. Hemos tenido, históricamente ha habido algunos encontronazos ahí, malos manejos, engaños, etc. Entonces es normal que exista esta desconfianza. El problema es que en una situación tan grave como esta, en algo tan sensible como es la salud, pues tendríamos que estar luchando contra esta desconfianza, y me parece que la manera de hacerlo es dando información en las lenguas originarias, traduciendo a las lenguas originarias artículos de divulgación o pequeños folletitos.
Y pues lo que yo veo como desde el campo de la lingüística que hace falta, pensando no solo en este problema de salud que se va a alargar por muchos meses, sino en otros que pudiéramos tener en el futuro, es que tenemos que pensar en herramientas lingüísticas que ayuden a esa traducción. O sea, esa es la manera en que como lingüistas podemos aportar. Y se me ocurre por el momento ir pensando en hacer diccionarios de neologismos para cada variante con ayuda de los mismos traductores. Es solo una idea y seguro que hay bastantes más, pero creo que desde la lingüística eso sería un aporte. Eso. Gracias, Verónica, y creo que lo que mencionas, gracias por tu comentario, lo de los diccionarios, herramientas lingüísticas, creo que este foro, este diálogo justo es para abrir ideas, innovar, qué podemos hacer y pensar desde diferentes lugares y pues gracias por tu comentario. Mariana. Pues muchas gracias a los ponentes, a ti por el seminario. Yo no soy por lejos nada sobre el tema, soy una internacionalista politóloga, así es que no estoy hablando desde la plena ignorancia, pero justo ayer se publicó, digamos, los pasos a seguir sobre el desconfinamiento, si se puede decir de alguna forma. Y me llamaba un poco la atención cuando conversábamos sobre el tema del seminario en el acceso a la información. Y justo yo no encontré, ¿no? Ahora un poco más sensible con el tema de las lenguas indígenas, en sí mismo el proyecto del semáforo con el plan de desconfinamiento es complejo en español entenderlo y gigante. Tampoco hay, o no encontré, o no sé en dónde buscar, justo para las comunidades, o sea, porque, digamos, el doctor López-Gatell ha sido como eficiente en el sentido de dar como los lineamientos generales, pero la verdad es que tampoco en español hay un pleno conocimiento a qué se enfrenta la sociedad, mucho menos a las comunidades en donde no se traduce. Y lo de ayer fue como impresionante porque, digamos, yo me di a la tarea de, y en radio igual estuvieron explicando qué significan los distintos colores de semáforo y tampoco están para las comunidades. Entonces, ¿cuál, desde la perspectiva de todas las personas que están aquí, especialistas en el tema, habría que hacer, ¿no? Porque una cosa, ya nos quedó claro que hay que lavarnos las manos, encerrarnos en la casa si se puede, pero lo que sigue va a ser mucho más importante porque puede ser un rebrote, pueden hacer otras medidas restrictivas con un proceso de una crisis económica en donde la gente ya tal vez no va a estar tan dispuesta a transar, quedarse en casa bajo esas condiciones. Ya es todo, gracias. Bueno, gracias, Mariana. Tienes toda la razón. Justo hace unos días, ahorita que estamos con el tema de la mesa, yo hablo y pregunto a los profesores de Durango que van a subir a las sierras y ya cuándo van a subir y que si cuándo tienen este tiempo, y me dicen que van a subir el 1 de junio y de acuerdo a lo que salió ayer, decía que son prepas a distancia, no a distancia, pero son preparatorias en la sierra, y me pareció curioso porque entendía yo que íbamos a entrar hasta septiembre, ¿no? Que solamente la primaria entraba en agosto, y ellos van a subir, y de hecho han subido, y tienen que subir a la sierra por tareas, bajarlas, revisarlas, y volver a subir. Entonces hay una exigencia en distintos medios, ¿no? Y creo que hay una exigencia de este lado, y este comunicado apenas salió ayer, ¿no? Entonces, es prematuro esto, ¿no? Ajá. No sé si alguien más quiere como decir algo. Pero justo es como ya ustedes decían que están en la ley, entonces la obligación del Estado mexicano tendría que ser, si sale en español, salen todas las leyes, o sea, no sé, sí. Mi pregunta. No, sí, o sea, si tenemos una ley, y justo le decía a Inocencia y Mario eso, y lo
lo resaltaba mucho Inocencia, o sea, hay una ley, hay un discurso, hay una parte, pero en la práctica hay como otras circunstancias, ¿no? Entonces tenemos una ley que ahí está, que avala esta parte, pero desde el discurso y desde la actuación no hay esta parte como activa muchas veces, ¿no? Uh-huh. No sé. Rosa. Uh-huh. Sí, hola. Creo que es bien importante este tema respecto a lo de la infografía que se mostró ayer, que de por sí tiene figuras para interpretar bastante complejas para la misma sociedad, digamos, citadina, de que no va a ser muy clara para traducir en las poblaciones indígenas y tampoco pertinente, ¿no? Justamente por lo que tú decías, las realidades de comunicación y de traslado a las escuelas, pues son diferentes. No se va a la escuela en tu misma colonia o en tu mismo pueblo, sino que a veces tienes que salir del pueblo para ir a la secundaria, ¿no? Entonces, o para ir incluso a la primaria, ¿no? Eso es bastante complicado. Aunque la movilidad, por ejemplo, en las poblaciones indígenas puede, como el caso de Oaxaca que menciona Mario como la zona verde, y que bueno, Mario no, sino el gobierno que me lo menciona, tal vez pueda no ser tan riesgoso, pero yo creo que la movilidad sí arriesga más a todo lo que han logrado con su confinamiento, con cerrar sus fronteras, ¿no? Y va a ser un verdadero reto el traducir, si es que es obligado por las instancias de gobierno a las lenguas indígenas, esa infografía. A mí me parece que debe ser muy explicativa, más que con símbolos, sí debe ser explicativa. Y siempre adecuarla a las situaciones particulares de la población. Yo creo que esas se tienen que poner a discusión en cada población, pero pues no esa información no se da a conocer a nivel nacional, ¿no? Y ese es un verdadero problema. Ese sería mi comentario. Okay. Bueno, muchas gracias. Me gustaría darle la palabra a Verónica y Adriana, que las dos tienen como su manita. Ajá. No te escuchamos, Adriana. Ahí está. Oh, no, a ver. Decía que Verónica levantó la mano primero, me parece. Ok. Sí. No, se me había olvidado quitarla, ya me le habían dado la palabra, gracias. Ah, ok. Pues, gracias, Adriana. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto escucharlos, sus presentaciones muy interesantes y sus preguntas también, los comentarios que han precedido. Pues justo yo estaba pensando algo de lo que quiero relacionarlo con lo que están diciendo de la información que se ha difundido en las conferencias diarias y que creo que tiene que ver con algo que va más allá de lo lingüístico y que yo sé que este debate está más enfocado en las lenguas, pero de alguna manera pues son cosas que no se pueden desvincular, como ustedes bien lo saben. Y pensaba que, pues justo lo que comentaban algunas de las colegas que comentaron antes de mí, que es una cuestión que tiene que ver también con formas culturales, modos de comportamiento, y que sí está pensado muy desde lo urbano, y digamos, para decirlo de alguna manera, lo no indígena, o lo mestizo, si es que podemos hablar de algo así, y que es súper difícil, porque son como varias barreras, ¿no? Yo soy antropóloga social, me faltó presentarme, y yo trabajo con pueblos mazatecos particularmente, y
entonces, pues, para mí muy importante escuchar todos los datos que nos da Mario sobre la diversidad que hay dentro de lo que nosotros solemos pensar como una sola lengua, ¿no? En este caso la mazateca, con todo y sus 16 variantes. Pero ahora me encuentro haciendo una consultoría sobre la cuestión justamente de la brecha digital y de la gran brecha que hay de acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación en pueblos indígenas. Y bueno, de hecho tuve que pausar el trabajo de campo en medio de esta situación, ¿no? Porque pues ya no podía continuar en las comunidades. Muy al principio de estas indicaciones sanitarias, de estas medidas que tomamos desde febrero prácticamente, pero ya comenzaban las comunidades justo a decir qué vamos a hacer, ya comenzaban a cerrar ciertos pasos porque estoy trabajando en una zona bastante turística también a la vez. Entonces, esto de cerrar las fronteras, de cerrarse las comunidades, que lo mencionaron ustedes también, varias personas lo mencionaron, es muy interesante porque me parece que son medidas justamente a lo mejor muy extremas, podríamos pensarlo, desde lo urbano, pero que a la vez nos habla de sí cierta protección que las propias comunidades se hicieron a sí mismas, ¿no? Como un autoblindaje, creo yo, bien hecho. Pero justo tiene que ver con formas muy diferentes de verlo desde donde se está operando la política de salud gubernamental, ¿no? Aunque hay que reconocer que están haciendo muchas cosas muy bien, ¿no? Pero falta esto de cómo llegar a traducir no solo a una lengua indígena, sino a otro modo de ver la vida, ¿no? Y de vivir la vida. Lo que decía Inocencia sobre esto de que pues no se da en las comunidades estar encerrado en una casa, ¿no? O sea, y si tu trabajo es el campo, por supuesto que lo vas a estar atendiendo, y además de alguna manera también se está más aislado, no están tan amontonados como nosotros aquí en las ciudades, en la Ciudad de México, sufriendo pues la peor parte de todo esto, por lo menos por ahora, ¿no? Bueno, y a lo que quería llegar es que sí, son como varias brechas, me parece. La lingüística es una muy importante, sin duda, pero yo sí veo que hay una brecha más cultural, una brecha de desigualdad social, no se diga, y entonces está muy bien retomar evidentemente los sabores comunitarios, las formas de curación comunitarias, por supuesto, eso es súper importante ahora, y el modo de vida comunal, pero, y eso es lo que quiero plantear a manera de pregunta, ¿cómo hacer para rescatar y tener presente la organización comunal, ¿no? Y la comunalidad de los pueblos indígenas, que es una de las grandes saberes que nos dan las personas y los pueblos indígenas, pero a la vez, y eso es algo que comentaron también, ¿cómo hacer para para tener en cuenta que esto es una omisión de la obligación que tiene el Estado de atender a las comunidades indígenas? O sea, sí está muy bien que las propias comunidades están ya desarrollando sus estrategias de protección, de cerrar, de poner en cuarentena a la gente que viene de fuera, de no dejar que los investigadores regresemos, lo cual me parece muy bien, cosas así. Pero, ¿dónde está el Estado, su obligación? ¿Y por qué no se están cumpliendo todas esas leyes y esos artículos, que también agradezco mucho esa revisión que se hicieron? Porque ahí está, y eso es lo que creo que también nos tocaría estar demandándole al Estado. Y es todo, perdón si me colgué. Bueno, creo Adriana, que expones de una manera todo este proceso de homogenización desde diferentes lados, ¿no? Y la desigualdad. Y de hecho es un tema que lo podríamos poner como simplemente la homogenización que se ha venido haciendo y la invisibilización de todo esto, ¿no? Como un proceso. No sé si Mario y no tengan algo que decir, pero lo podríamos
traducir y etiquetar como esta homogeneización histórica que ha venido ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que justo ahorita con esto, pues, de alguna manera, estas personas y otras personas que no están aquí empiezan, ¿no?, a ver esto y a tratar de trabajar conjuntamente y de ver maneras en las que podríamos, salir de esta homogeneidad, ¿no? De este México homogéneo como se quiere pensar. Creo que Juan Mario quería hablar. Creo que Juan tenía como una mano así y sí. Luego... Ajá. Perdón. Creo que Adriana, no tengo el gusto, Adriana, pero me gustó mucho tu participación. En otro foro que participé el día de ayer con los hermanos de Perú, estamos impulsando un foro por la situación de la Amazonía, que está brutal. La cuestión ahí ya llegó el COVID y está muy fuerte el nivel de contagio y los decesos en distintas, la Amazonía boliviana, la Amazonía colombiana, etcétera, etcétera. Comentábamos que este momento es un momento clave para intentar nuevamente, por no sé, décima, centésima, milésima vez, replantear la relación de los pueblos indígenas con el Estado, con los estados, si se quiere ver también a nivel latinoamericano. Hay un caso muy interesante porque en la Amazonía hay una triple frontera, por ejemplo, ¿no? Se cruzan la frontera de 3 países, hay un punto trino ahí y pareciera ser zona de nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también con donde hay comunidades que no tienen un sistema inmunológico porque han decidido estar en aislamiento voluntario, ¿no? Son casos que para México cada vez ya son, digamos, ya no son tan comunes, pero creo que Adriana pone el dedo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a replantear, si es que es posible replantear? Porque, bueno, es la historia, es un intento, una resistencia histórica, tratar de replantear la relación de los pueblos indígenas con el Estado en un plano no solamente de equidad, ¿no? Sino también de participación en el diseño del propio Estado. Pero también hay otras voces que dicen, bueno, eso de repente ya no, o sea, ya las comunidades indígenas, y pienso en una Yasnaya, pues menciona, bueno, más allá del Estado, pese al Estado, nosotros somos naciones, ¿no? Y nosotros desde una autonomía gestionamos nuestra propia acción y nuestro propio acontecer comunitario como pueblos, ¿sí? Y con autonomía sobre tierras y territorios. Entonces, es un debate interesante, lo saludo, porque además es un debate que no exclusivamente se está dando aquí, ¿no? Sino se está dando en diversas regiones del continente, y yo considero que acciones puestas como esta, ¿no? A mí me interesa muchísimo ver cómo se está replanteando, por ejemplo, el sistema de radios indigenistas del otrora INI, después CDI y ahora INPI, ¿no? Se ha anunciado el crecimiento de este sistema de radios y, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Porque han tenido diversas etapas, pero ¿qué impacto están teniendo ahorita, por ejemplo, y cómo se podría visibilizar en no una mera bocina institucional, sino un centro de producción y de transferencia, ¿por qué no?, de medios, como en algún momento lo intentaron. Menciono, porque probablemente ya me tenga que retirar, pero me interesaría mucho entrar en contacto con Marta Maldonado, con Adriana, con Gabriela y con Mario. ¿Te responden? Muchísimas gracias. ¿No te responden? Bueno, es que el chat está privado, no está abierto, entonces, pero bueno, ya puse ahí mi correo electrónico por si les interesaría, les agradecería ahí un correíto y digo con quien sea, y saludo a todo el mundo, incluido a la maestra Rosa Rojas. Bueno, muchas gracias. Y bueno, no sé, Mariana, estamos a las 12:42. Creo que es momento de un, no lo quiero decir, pero de un cierre, ¿no? Pues, había un comentario de Roxana. Igual y antes de... Ya abrí el chat. Ya se llama amor. Ajá. ¿Sí?
Sí, a ver. Ya está. Es que, ya, perdón. ¿Viste el mensaje de Roxana? A ver. Es que creo que no seguí mucho el chat. Ahí está. Ajá. Sí. ¿Quieres con eso cerrar y ya cerramos el seminario para que... Lo mandó hace un rato, entonces por eso creo que sería bueno. Bueno, creo que, no sé si, Alonso, ¿querías decir algo? ¿Sí? Ya, hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, muy interesante toda la discusión. Gracias por tener este tipo de iniciativas. Siempre es bueno volver, digamos, a la práctica académica con temas vigentes, ¿no? Y más como es ahora este tema. Quería hacer varios comentarios, incluido algo relacionado con el comentario de Roxana, por eso es que levantaba la mano. Uno es que de entrada, bueno, sí, realmente estamos adelantados en términos legales con respecto a muchos otros países en relación a las leyes y las disposiciones, convenios internacionales que tenemos vigentes, ¿no? Que son además leyes generales de cumplimiento general para la población, no nada más para los hablantes de lenguas indígenas o pueblos indígenas. El problema principal que yo como antropólogo veo con estas leyes es que no existe una sanción, son leyes sin sanción. Se supone que la sanción tiene que hacer, o sea, está planteada ya en la ley, pero se tiene que hacer conforme a los códigos civiles y penales de cada estado y cada constitución, etcétera, etcétera, y eso no se ha hecho. Entonces, realmente uno puede hacer una violación de derechos lingüísticos sin tener una consecuencia. Y ese realmente es un problema importante de una sociedad postcolonial como la nuestra, en donde el racismo y el clasismo es altamente, digamos, vigente, ¿no? Es algo que no desaparece y es algo que está ahí, que venimos arrastrando desde las repúblicas de indios y las repúblicas de españoles, ¿no? Entonces, más bien ha ido increciendo con diferentes aspectos, ¿no? Justamente una de estas realidades la vemos en estas medidas que ya se comentó, ¿no? De quédate en casa, que es una dinámica que bien la clase media puede tomar, ¿no? Pero los campesinos y las clases bajas no necesariamente pueden hacerlo porque viven en la informalidad, porque necesitan salir a trabajar, etcétera. Entonces, en ese sentido, justamente quisiera hablar de dos experiencias, digamos, etnográficas con las que he estado trabajando, que son los otomís de la zona rosa, ¿no? Con los que trabajo, y los chichimeca jonás de Misión Chichimecas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto al acceso a la información, los otomís desde el principio, como son ya realmente personas urbanas, ¿no? Con varias generaciones viviendo ya aquí en la ciudad, por lo menos desde el 74 han estado viniendo aquí, tienen, digamos, acceso a la información. La mayoría de ellos son bilingües, si no es que ya han desplazado la lengua indígena y son monolingües en español. Entonces, en ese sentido, tienen acceso a toda esta información que fluye no solamente de manera oficial, sino también en las redes, etcétera, porque igual que todos los jóvenes, sobre todo, pues quieren un celular, tienen un celular, trabajan para comprarse ese tipo de cosas y están todo el tiempo chateando y viendo videos en Facebook, etcétera, ¿no? En ese sentido están bien informados, pero ¿qué es lo que pasa? Necesitan estar en la calle para poder vender sus artesanías, que es a lo que se dedican a ellos, ¿no? En cuanto empieza el problema de la cuarentena, ellos empiezan a tener una angustia no solo por enfermarse, sino por cómo voy a comer, de qué voy a vivir si no me dejan salir a la calle para vender mis artesanías. No solamente eso, sino que además me manifiesto porque el día que se declaró la fase 3, ellos fueron a manifestarse en el Zócalo y pues es como si no hubiera pasado nada, porque como la gente no está en la calle, no hubo ninguna afectación fuera de las notas que salieron en La Jornada y en algunos otros medios.
y pues estamos en espera de que les resuelvan. Ellos pedían que se les diera estos apoyos a microempresas, etcétera, ¿sí? Porque también como viven en la informalidad, tampoco es que tengan cuentas o algún lugar, digamos, donde se les pueda depositar o cómo hacer este tipo de, muchos ni siquiera saben hacer este tipo de transacciones, ¿no? Las solicitudes, los proyectos, ¿no? Todas esas cosas es difícil para ellos. Entonces, es algo que trasciende eso, la información, tiene justamente que ver con lo que ustedes mencionaban, que son modos de vida distintos, a pesar de que sean urbanos, tienen otra forma de comunalidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido también, pues esperamos nosotros como observadores sociales que la comunalidad que tienen les ayude a sobrevivir como ha pasado durante miles de años, ¿no? Pero bueno, sí se ven muy afectados y sí realmente están saliendo ahora, aunque no les den permiso, digamos, a las calles a ofrecer su artesanía para cambiarla por despensa y víveres. Eso es muy trágico, pero realmente hay unas comunidades, sobre todo en la calle Zacatecas 57, que prácticamente viven en situación de calle, y entonces es muy complejo para ellos. También uno como investigador pues no puede hacer mucho, tampoco es que tenga recursos como para financiar despensas o cosas así, y pues realmente la parte lingüística pues no ayuda mucho en este sentido. Sí es importante, ¿no? Pero se queda hasta cierto límite o cierto nivel. En ese sentido también quería hablar sobre lo que pasó en Misión de Chichimecas. En Misión Chichimecas desde el día 25 de marzo se hizo el infograma, se hicieron carteles en lengua usa para que la información fluyera, supieran cómo comportarse, etcétera. Y, por ejemplo, mis familiares políticos, no tengo varios compadres, dejados, etcétera, y hablando con ellos para ver la situación, etcétera, ellos no entendían por qué esta dinámica de quedarse en casa, etcétera, ni no sé, ellos decían, no, justo un poco como decía inocencia sobre el mitote, pues aquí hacemos temazcal y nos curamos y ya no hay problema, ¿no? Tan fue así que a partir de abril la Guardia Nacional empezó a hacer recorridos en la comunidad para obligar a la gente a que se metiera a sus casas. A lo mejor no fue la mejor manera porque justamente no había una adecuación cultural para hacerlo. Lo que hacía era llegar los soldados y decirle, si no se mete a su casa le voy a quitar a su niño y se lo voy a llevar al DIF para que no se lo den. Obviamente lo que hacían pues era encerrarse, pero no necesariamente creaban un ambiente, digamos, seguro, de confianza, ¿no? Lo mismo que ya también hablaban sobre la Sierra Norte, sobre la Sierra de Oaxaca, perdón. Entonces, hay otras dinámicas de comunicación y es muy difícil adecuarlas, todas, digamos, las acciones del gobierno federal a cada una de estas comunidades que tiene su propia lógica. Y es ahí donde debería entrar el antropólogo, el lingüista, para tratar de hacer más, digamos, culturalmente indexadas estas acciones, ¿no? Pero es muy complicado porque justamente, como mencionaba la compañera Adriana, pues los antropólogos ahorita no pueden estar en campo, ¿no? Precisamente porque además, como vivimos en un país centralista, la mayoría de nosotros estamos aquí en esta ciudad donde está el hervidero de virus y no podemos andar yendo a comunidades a contagiar gente porque ni siquiera sabemos si estamos contagiando. Entonces, eso es muy complejo, pero en reacción también, ahora que salió la convocatoria de PACMIC, yo estoy ayudando a distintas personas de Misión de Chichimecas que ya están pensando justamente en eso. Por ejemplo, hicimos un proyecto de temazcal para adaptar su temazcal familiar a un temazcal en tiempos de COVID. Es decir, que haya una llave de agua, por ejemplo, corriendo dentro del temazcal para poder hacer las sanitizaciones, que se tomen ciertas medidas para poder entrar al temazcal, o sea, no se puede llenar el temazcal, no tiene que estar con ciertas distancias, se tiene que usar cubrebocas, aunque parezca un poco tonto, pero es verdad, porque uno está con fluidos corporales, tiene que haber mucha agua, mucho jabón, y cosas que, digamos, tradicionalmente no se hacían, es decir, había una cubeta de agua para todos y ya cada quien ahí agarraba y se enjuagaba, etc. Eso ya no puede suceder, entonces se va a tener que modificar esa práctica. También hicimos otro proyecto sobre herbolaria, justamente buscando, o la intención es buscar más plantas que tengan o ayuden a problemas de la vía respiratoria, ¿no? También se hizo otro proyecto
sobre música, que uno de los objetivos era ayudar a la gente a desestresarse. Es decir, ellos plantean hacer una serie de, digamos, conciertos sin público para que la gente, digamos, oiga música y se relaje estando, digamos, dentro de sus casas o saliendo a los lugares, digamos, públicos de la comunidad sin que haya conglomeración, ¿no? Esos son sus proyectos. Vamos a ver qué pasa con PACNIC si les dan dinero, si no, todo lo que implica eso, ¿no? Entonces ya, por un lado tenemos estos indígenas urbanos en situación de calle con todo este riesgo que implica, y por otro estos indígenas rurales haciendo estos proyectos para mejorar y cambiar, ¿no? Entonces el panorama es muy complejo, muy diverso, y creo que tenemos que estar conscientes de todo esto, y pues una de las formas es hacer este tipo de videoconferencias y todo. Entonces, muchas gracias, y esa sería mi participación. Gracias, Alonso. Inicias con gracias, muchas gracias, Alonso. Tu comentario tan atinado y tan certero. Empezamos con una reflexión sobre la sanción, ¿no? Y cómo podemos ir buscando una solución para esto, ¿no? Tal vez una reflexión que deberíamos de tener muy fresco y muy ahí en la mesa. El quédate en casa no es lo mismo para todos, como lo has mencionado. Eso se relaciona mucho con el comentario que decía Mariana de Roxana, de que mucha gente no se puede quedar en casa y que también las situaciones son diferentes para cada uno, que si nosotros pensamos que nos ha afectado, también pensemos como en la empatía con los otros que están en circunstancias más complicadas, y que de alguna manera toda esta situación económica, y como nos pega, les pega de una peor manera a otras personas, estas políticas de seguridad desde las partes de la comunidad. Y también muchas gracias por comentarnos los proyectos en los que estás vinculado ahorita, porque también creo que cuando nosotros comentamos qué estamos haciendo, a alguien se le ocurre otra cosa, innova, modifica, y como que todo esto nos va sirviendo de alguna manera. Creo que esta charla en sí nos viene a dar más trabajo, ¿no? Creo que esta charla nos pone, lo siento, si pensaban que aquí se iba a acabar esto, creo que este espacio, al contrario, nos abre la puerta. ¿Qué más podemos hacer? Sí, reflexionar, pero eso ya lo hicimos en esta hora, bueno, 2 horas, porque nos fuimos media hora de más, porque estuvo muy interesante la sesión de preguntas. Entonces, esta parte de conocer lo que se está haciendo, que ya más o menos abarcamos esa parte desde una perspectiva academia, con comunidad, y que creo que en estos tiempos tenemos que ser empáticos con el otro de alguna manera. Si no hicimos nada y no nos sirvió la pandemia. O sea, creo que lo positivo de la pandemia es reflexionar y lo que no hubiéramos hecho en otros mundos, porque las vidas son muy rápidas, y sobre todo las personas que vivimos en la Ciudad de México, este trabajo así, ¿no? Que es un día, y hemos escuchado lo que no llega a la comunidad, hemos escuchado lo que se hace, lo que no llega, hemos escuchado también los medios que funcionan y no, la parte de la naturaleza, de la comunidad, ellos mismos haciendo sus propias alianzas para fortalecerse y no dejar, y no enfermar a más gente. Y lo que el Estado ha hecho, la importancia de la oralidad, la importancia de llevar de la mano todo esto. Entonces, no sé, yo lo pongo así. O sea, creo que tenemos más trabajo ahora, y creo que tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena ahí, ¿no? Este foro fue algo que la verdad Mariana me habló, bueno, lo quiero decir así, Mariana me habló un jueves y me dijo, necesito que me apoyes con esto, y yo pensé en Inocencia y Mario como 2 personas que para mí trabajan desde la comunidad, con la comunidad, para la comunidad, y que han hecho muchísimo trabajo. Y se armó en una semana. Entonces, si esto se armó en una semana, creo que podemos hacer muchas cosas o más cosas
con esta organización, ¿no? Lo decía Alonso, lo decía Rosa, lo decía Juan, lo decía Adriana, Ino, Mario, Mariana, o sea, hay que tener una empatía y hacer, ¿no? Y movernos a hacer algo. Verónica, ¿no? Pues Gaby, yo quiero agradecerles a todos ustedes, a ti primero por ser la coordinadora académica invitada y por hacer de esto posible. También a los ponentes, Mario, Hino, generalmente uno tiene muchos meses para poder cuadrar una conferencia y bueno, pues la pandemia nos ha obligado a ser mucho más expeditos, les agradezco un montón. Estoy súper contenta porque parte del objetivo fundamental del Seminario de Análisis de Coyuntura de la facultad, que es un proyecto de la dirección, es poder establecer un espacio para que distintos académicos, no solamente de nuestra facultad, sino de diferentes partes del país y también a nivel internacional, puedan encontrar este espacio digamos, de temas en común, pasiones en común y que logren no solamente aquí, sino fuera de este espacio, pues armar justo proyectos y me parece que ha sido como justo de todos los seminarios que he hecho hasta ahora, este ha sido uno en el que todos están de acuerdo en que hay que trabajar y colaborar. Entonces yo celebro muchísimo esto, agradezco muchísimo el trabajo realizado, a todos por su participación. Me comentaban acá en el chat que podemos dar los correos entre todos. Lo que yo les sugiero es, digamos, porque una vez que se cierre Zoom ya no van a tener el chat, pero si nos envían su correo y sus datos al correo de coyuntura @políticas.unam.mx, lo que podemos hacer es una base de datos y pasárselas a todos aquellos que nos envíen sus datos. Estamos grabando el seminario, denos un par de días porque es muy pesado Zoom para poderlo subir a la página de la facultad. Nuestra página del seminario está directamente en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en un banner casi al inicio, ahí pueden encontrarlo. Y una gran disculpa por los intrusos, traté de irlo equilibrando, pero también resulta re interesante porque casi nunca pasa esto, y eso quiere decir también que hay bastantes detractores sobre el tema, lo cual quiere decir que es un tema absolutamente relevante. Si hay guerra es que a alguien le incomoda, entonces en este sentido yo los invito a seguir trabajando. Acá dicen que si podemos hacer otro seminario, por supuesto que sí, y ustedes saben que este seminario está abierto para cualquier propuesta. El punto es hacer un trabajo colaborativo. Creo que hoy más que nunca los académicos podemos cerrar la brecha de la distancia y del tiempo con el señor Zoom, aunque estemos cansados y ojerosos. Yo quisiera que nos dijeran cómo está eso de las terapias musicales para relajarnos, porque estaría increíble. Les agradezco muchísimo por estar acá. Repito el correo coyuntura@políticas.unam.mx. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Suerte con todo. Gracias. Adiós. Yeah.